se nos da f de x, y es igual a x al cubo y al cuadrado, y se nos pide determinar la derivada direccional de f en la dirección del vector con componentes 3, negativo 2, y en el punto negativo 1, 1. Primero veamos esto gráficamente para que entendamos lo que estamos encontrando. Aquí vemos el gráfico de la superficie, y nuevamente se nos pide encontrar el valor de la derivada direccional en el punto negativo 1, 1. ¿Cuál sería este punto aquí en el plano? Sí. El punto correspondiente en la superficie sería este punto. Debemos encontrar la coordenada z en el punto de la superficie. Tenemos que sustituir los valores x, y desde este punto en la función f de x, y. Desde este punto en la superficie, queremos encontrar la derivada direccional en la dirección del vector con componentes 3, negativo 2. ¿Cuál es este vector rojo aquí? Nuevamente en el plano. Sí. El valor de la derivada direccional sería la pendiente de esta línea tangente azul a la superficie. En este punto, moviéndose en la dirección de este vector rojo. Observe como si nos movemos en la dirección del vector rojo desde este punto, nos estaríamos moviendo cuesta arriba, y es por eso que la pendiente de la línea tangente en esta dirección es positiva. Vamos a seguir y rotar esto para que podamos ver esto desde diferentes ángulos. Tenga en cuenta que también he incluido el avión que contiene el vector direccional para darle una mejor perspectiva. Ahora volvamos a nuestro trabajo. Dada la función f de x, y, que es diferenciable, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario viene dada por la derivada parcial de f con respecto a x si estuviera en el punto x, y multiplicado por los datos del coseno, más la derivada parcial de f con respecto a y, si estuviera en el punto x, y veces sinusoidal. Para encontrar el valor de nuestra derivada direccional, tendremos que encontrar las derivadas parciales y evaluarlas en el punto negativo 1, 1. Para encontrar datos de coseno y datos de seno, encontraremos el vector unitario, en la misma dirección de nuestro vector de dirección, con los componentes 3, negativo 2. Se nos da la función f de x, y es igual a x al tercer y al cuadrado. Primero encontremos la derivada parcial con respecto a x. Nos diferenciamos con respecto a x, tratando a y como una constante. Debido a que la derivada de x a la tercera con respecto a x sería 3x al cuadrado, la derivada parcial con respecto a x sería 3x al cuadrado, y al cuadrado. Ahora necesitamos evaluar esto en el punto negativo 1, 1. Tendríamos 3 veces negativo 1 cuadrado por 1 cuadrado, lo que equivale a 3 positivos. Ahora encontraremos la derivada parcial con respecto a y. Nos diferenciamos con respecto a y, tratando a x como una constante. Observe cómo la derivada de y al cuadrado con respecto a y serían 2y. La derivada parcial con respecto a, y sería x al cubo por 2y, o 2x al cubo y. Ahora evaluaremos esto en el punto negativo 1, 1. Tendríamos 2 veces negativo 1 al cubo por 1. Aquí tenemos dos negativos. Ahora busquemos el vector unitario en la dirección del vector de dirección. Si dejamos que este vector sea el vector v, el vector unitario sería igual al vector v dividido por la magnitud del vector v. El vector v tiene componentes 3, negativo 2. La magnitud será igual a la raíz cuadrada de 3 cuadrados más negativo 2 al cuadrado. Observe que aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 9 más 4, la raíz cuadrada de 13. Escribamos esto como 1 dividido por una raíz cuadrada de 13 veces el vector direccional. Avancemos y multipliquemos aquí el vector unitario. Tendría una componente x de 3 dividida por una raíz cuadrada de 13, y una componente negativa de 2 dividida por una raíz cuadrada de 13. El vector unitario también es igual al vector con componentes coseno teta, seno teta. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el valor de la derivada direccional. Sabemos que el valor de la derivada parcial con respecto a x en el punto dado es igual a 3, la derivada parcial con respecto a, y en el punto dado es igual a 2 negativos. También sabemos que el coseno teta es igual a 3 dividido por la raíz cuadrada de 13. Y el seno teta es igual a negativo 2 dividido por una raíz cuadrada de 13. Esto es todo lo que necesitamos para encontrar la derivada direccional en la dirección del vector dado en el punto 1, negativo. Encontremos esto en la próxima diapositiva.
La derivada direccional de f en el punto negativo 1,1, en la dirección del vector 3, negativo 2, va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x. Evaluar el punto. Lo que es igual a positivo 3 veces coseno teta, que es igual a 3 dividido por la raíz cuadrada de 13. Más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto, que es igual a 2 negativos. Times sin teta, que equivale a 2 negativos divididos por la raíz cuadrada de 13. Aquí tenemos 9 dividido por una raíz cuadrada 13, además, esto sería 4 dividido por una raíz cuadrada de 13. Lo que nos da 13 dividido por una raíz cuadrada 13. Nuevamente, esta es la pendiente de la línea tangente en el punto negativo 1,1 en la superficie en la dirección del vector con componentes 3, negativo 2. También obtengamos nuestra aproximación decimal para este valor. 13 dividido por raíz cuadrada 13. 4 decimales serían aproximadamente 3.6056. Volviendo a la gráfica de nuestra superficie, acabamos de encontrar la pendiente de esta línea tangente azul a la superficie en el punto negativo 1,1 en la dirección de este vector rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.